¿Ya? Ok, ya. Entonces vamos a empezar a grabar esta clase y lo que yo le estaba diciendo en la presentación es que esta clase va a quedar subida a un canal de YouTube que se los voy a mostrar ahora, que es muy sencillo, porque ¿pueden ver el canal? Sí, parece que sí. Estamos compartiendo la pantalla. ¿Lo pueden ver? Díganme sí o no, porque... Sí, efectivamente, Ya. completito el canal de Entonces, YouTube. ustedes pueden ver que es muy sencillo el canal Ricardo Márquez Acevedo, o sea, muy sencillo. Uno escribe mi nombre y mis dos apellidos y lo van a encontrar. Y van a encontrar una serie de videos que, bueno, a ustedes seguramente no les van a... Bueno, quizás les sirven, porque son de cursos que he hecho y algunas cápsulas, incluso algunas cápsulas que también les pueden servir, como jurisdicción y competencia y otras cosas más. Ahí pueden encontrarse con varias cosas. Eso es lo primero. Entonces, con esto ustedes pueden ir, o sea, si es que no quedó algo claro, ustedes pueden volver a la clase en YouTube y pueden revisarla, pueden escucharla como ustedes estimen pertinente. ¿Ya? Ese es uno de los elementos que tenemos para, para este curso. ¿Ya? Entonces, ya vieron el canal de YouTube. Esto, como les digo, va a quedar grabado, va a quedar subido a YouTube, así que también pueden revisar esto los alumnos que no han venido a clases hoy día. Ahora bien, también yo tengo una página web, una página web de profesor, que ahora la estoy compartiendo. Entonces ustedes pueden ver que ahí que tenemos inicio, currículum, publicaciones, contacto. Y si ustedes aprietan publicaciones y bajan, a ver, publicaciones, ya, y bajamos, no sé por qué, a lo mejor lo que pasa es que, ahí está, ahí ustedes van a ver que hay una serie de publicaciones, entre ellas, bueno, hay sobre tramitación electrónica, el rol del creante en el proceso penal. Yo muchos de estos materiales se los voy a pedir que lo lean antes de la clase. Entonces, por ejemplo, aquí hay, bueno, aproximación a la prueba ilícita, que es un artículo que hice, y también hay materiales para preparar el examen de grado, pero no están completos obviamente. Y ustedes se van a dar cuenta que aquí hay un apunte de procesal penal, apuntes, procesal penal. Está actualizado junio del 2019, ustedes lo pueden bajar, pero que es con el que se va a trabajar. Sin embargo, también ustedes saben que nosotros tenemos el Classroom, ¿no es cierto? Y en el Classroom, si ustedes han podido revisarlo, no sé si han podido revisar el Classroom, ¿lo han visto, no? El Classroom. Sí, subió el apunte y la... Justamente, a eso quería llegar. Lo que pasa que en el Classroom, a ver, vamos a ver. En el Classroom subí efectivamente acá está, ahí lo estamos compartiendo, el Classroom Derecho Procesal Penal, lo estamos compartiendo y ustedes pueden ver que subí el apunte, pero actualizado al año 2021. Así que tiene unas pequeñas cosas de diferencia al 2019, que fue el último año en que hice este curso procesal penal. Entonces el año 2020 hice generalmente orgánico y, bueno, proceso civil, etc. Bueno, entonces ahí ustedes pueden ver que al menos hay dos materiales, que uno es muy sencillo, el Código Procesal Penal actualizado, y el otro son los apuntes de clase actualizados entonces al 2021. Les recomiendo que lo revisen, vamos a dejar planteados los temas que vamos a revisar clase a clase. Incluso en el canal de YouTube yo a veces he hecho algunos directos, es decir, tal día nos vamos, voluntarios generalmente, nos podemos juntar para, por ejemplo, resolver dudas. ¿Ok? Entonces, tal día nos juntamos para resolver dudas, por ejemplo, como les digo, en los directos de YouTube. Ya, ¿qué más? Hay un correo, fíjense que yo hasta el año pasado usaba un correo mío que es rmarquez@ricardomarquez.cl, que es de la página web. Sin embargo, este año eh, pude activar el correo institucional. Y el correo institucional, de todas formas, lo voy a dar
los voy a mandar al Classroom, pero ustedes deben tenerlo porque debe salir en la página del CGU, de la CGU, que es ricardo.marquez@profe.umc.cl. Así que ese va a ser el correo oficial para comunicaciones, ¿ya? Porque ya lo activé. ¿Sí? Entendido. Entendido. Ya. Dicho esto, vamos a introducirnos a la CGU. A ver, porque siempre hay problemas con la página de la universidad, porque hay algunos alumnos que no pueden acceder. Entonces, vamos a ver si podemos acceder ahora. No, dice hacer antes, lo puse 2 veces. Ahí sí. Ahí parece que no. A ver. Ya, vamos a acceder entonces a la universidad, por CGU, CENTES. Ya, ya. Ok. Entonces, ahora vamos a acceder, vamos a compartir la pantalla. Bueno, esto es lo que veo yo. Esto es lo que veo yo en la página de la universidad, o sea, la página de la universidad. Y si ustedes se dan cuenta, curso de calificación, aquí está el curso. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 alumnos. Y en calendarizar, ustedes se van a dar cuenta que están las sesiones. ¿Ah? Y aquí, si se dan cuenta, están los dos también, están los dos materiales que subí, el proceso penal, es decir, el apunte de proceso penal, más el código procesal penal y las sesiones, ¿ya? Entonces vamos a tratar también de comunicarnos por acá, pero yo sé que a veces es complicado porque, no sé, la universidad le niega a veces, o hay problemas realmente. Hay problemas de comunicación para todos los alumnos. Ya. Dicho esto, ¿alguna duda, alguna consulta hasta ahora? Nada. Ninguna de mi No, parte. ninguna de mi parte tampoco, señor. Entiendo que este curso debe ser de cuarto año de Derecho. Sí, señor. Ya. Estamos en cuarto año de Derecho, es decir, ustedes ya tienen harto bagaje en la carrera, ya están por salir, es que a un año, así que ustedes ya conocen cómo es esto. ¿Ah? Lamento que haya tocado 2 años de pandemia, en los cuales las clases online no superan por de ninguna perspectiva las clases eh, presenciales, salvo en esto que cada uno está en su casa y que podemos hacer clases hasta, por ejemplo, hasta las 10 de la noche y no van a haber mayores problemas de locomoción, de que toquen el timbre, etcétera. Y también los materiales audiovisuales que uno puede compartir también es bastante sencillo de hacerlo, pero quizá el ideal, yo creo, sería establecer clases de manera online y de manera presencial. Quizá una mixtura de ambas clases sería bastante fructífero y bastante acertado en esta carrera. ¿Ah? Bueno, dicho esto, podemos avanzar en 2 temas. El primer tema serían las evaluaciones. Generalmente, bueno, desde que empezó la pandemia, el ideal en este caso es hacer pruebas objetivas, es decir, pruebas con verdadero y falso y alternativas, y algún caso también con alternativas. Esa es la forma de evaluación mía. Y también esto mezclado con una prueba oral que sería la cátedra. ¿Ah? Así que esa sería la fórmula de evaluación.
Las 2 solemnes serían escritas y la cátedra sería oral. Entiendo que si yo elijo una cátedra, la cátedra vale 30% y el resto se divide entre las solemnes. La segunda solemne sería acumulativa. Eso sería la evaluación. ¿Alguna duda? ¿Consulta al respecto? Ninguna por mi parte. Queda bien claro, señor. La otra cosa es que podemos usar el chat también para comunicarnos, para los que no quieran usar el micrófono o tengan problemas con su micrófono, que también ocurre. Yo tuve varios problemas con los equipos, hasta que pude encontrar un equipo que me satisficiera en cuanto a la calidad del sonido, porque los micrófonos no son muy buenos y tuve que comprar un equipo para amplificar el micrófono, para no estar tan cerca. Las primeras clases uno tiene que estar muy cerca del micrófono cuando no tenía el amplificador. Así que bueno, son cosas que uno ha ido, la cámara, etcétera, el computador. Claro, solemne escrita, solemne acumulativa, justamente como escriben ahí en el Don Luis, como escribió, así va a ser la evaluación. Ya, las evaluaciones. En cuanto a los materiales, miren, actualmente las bibliotecas están cerradas, la universidad está cerrada, pero yo siempre a los alumnos les envío material ya seleccionado por mí y lo subo al Classroom y también al CGU de la universidad. Incluso que no tenga acceso, pero el Classroom yo creo que a todos deberían tener acceso. Los puedo mandar por correo electrónico, aparte ustedes son pocos, veo que hay pocos alumnos hasta ahora, pero se pueden mandar por correo electrónico, incluso ustedes me lo piden y se los mando al correo electrónico. Les voy a anotar el correo electrónico en el chat. A ver, mi correo institucional, que creo que sale, como les digo, en la página. A ver, mi correo es, que me asignaron, ricardo.marques@profe.umc.cl. Ese sería mi correo. Ahí no sé por qué sale la primera R mayúscula. r.marques@profe.umc.cl. Eso sería entonces. ¿Dudas, consultas? ¿Todo claro? Ninguna por... No, Sí. ya. Ahora, ustedes ya llevan, este sería el segundo año en el régimen digamos, de clase a distancia, ¿no es cierto? Ya. Efectivamente. Ya, me gustaría que me comentaran si ha existido algún problema con las clases, con las pruebas, con este sistema de evaluación o con este sistema de impartir la enseñanza, el derecho, para ver si podemos solucionar algunos defectos que ustedes han tenido y que, bueno, yo también les puedo decir que he padecido. A ver, les doy la palabra. Yo por lo menos no he tenido ningún problema ni en dar las pruebas ni con las clases. Ya. ¿Y alguien ha tenido? Aparte de que de repente se desconecta, pero uno se vuelve a conectar. Claro, claro, sí, para eso, bueno, yo tengo una conexión buena, así que no tengo problema a ese respecto, por suerte. ¿Pero alguien ha tenido algún problema, alguna duda, algo que podamos solucionar? Yo me atrevo a decir que no ha habido problema, solamente cuando los ramos tienen muchos alumnos, se produce un caos, muchas preguntas, se pierde mucho tiempo conversando y no pasando la sustentación propia, cuando es mucho, más de 40 alumnos, pero si no, ningún problema. Las pruebas están bien, orales, escritas, las modalidades que hemos tenido que han sido varias, ni un problema. Ya, eso es muy bueno. Yo les voy a contar la experiencia. He hecho 1, 2, 3, como 4 cursos online. Cuatro cursos. Este sería el cuarto, me parece, o el quinto. El cuarto o el quinto. ¿Y qué problemas hemos tenido? Miren, los problemas que tenemos, bueno, eran cursos numerosos también, que había una desconexión con los alumnos.
a pesar de darle la facilidad de tener, con algunos, con la mayoría no, de tener el Classroom, de tener los correos electrónicos, de tener las clases grabadas, habían alumnos que de todas formas había un problema con que no estaban al día. Entonces, como no tener la obligación, o sea, yo lo veo de mi perspectiva, no tener la obligación de asistir a la universidad, hacía como que se relajaran. Ese es el problema que quizás yo vi. Estimé que estaban muy relajados en sus casas, o que a lo mejor están en sus casas, y cuando uno está en la casa, en general, tiene cosas que hacer a veces, o quiere solamente descansar. Entonces vi que como que hubo mucho relajo en el aspecto de las clases. Las clases hay que tomarlas de todas formas, hay que tomarlas igual como que fueran presenciales, es decir, a las 7 de la tarde empezar la clase y estar mentalizado para tener 2 horas de clase, 1 hora de clase y algunas actividades. Y lo otro que también me llamó profundamente la atención es que los alumnos no utilizaban o no leían los materiales, porque es esencial que lean los materiales para hacer la clase, porque si ustedes no han leído los materiales, no podemos hablar de los materiales, ¿no? No podemos hablar de la clase que uno tiene programada, porque es como hablar al vacío, es decir, ustedes no van a tener la retroalimentación del documento, del texto que tenían que leer. Entonces eso también era complicado, ¿no? Porque eso limitaba también las posibilidades de avanzar en el curso. Entonces espero que aquí no tengamos ese problema. Por lo demás, yo hace muchos años que no sobrecargo a los alumnos con materiales. Los materiales que yo les voy a mandar a la lectura no son más de 10 páginas, 12 páginas, a lo mucho. Son bastante precisas. Así que espero que no tengamos problemas en ese respecto. También otra cosa que me llamó profundamente la atención con los alumnos era que ustedes no han tenido vida en cierta medida universitaria. Eso me decían que no se conocían como compañeros, entonces era algo también que afectaba, no sé, afectaba el ánimo. Entonces, muchas veces me decían los alumnos que dejara conectado el Zoom y lo dejara y que pudieran conversar mientras yo descansaba. O sea, siempre hay que hacer un descanso de 5 o 10 minutos entre bloque y bloque. Pero eso también me dijeron los alumnos que como que echaron de menos, que eso de no vincularse con sus pares, ¿no? Eso fue fundamentalmente los problemas que he tenido en estos casi ya, bueno, 2 años ya pues, de pandemia. Ya han sido 4 semestres que hemos estado así, y seguramente el próximo año volveremos a las clases presenciales, me imagino. Y quizás podremos volver, que yo creo que el ideal sería volver a unas clases mixtas. Algunas presenciales y otras online. Eso yo creo que sería ideal. ¿Ah? ¿Alguna duda, consulta respecto de esto? ¿Nada? ¿Está todo claro? Tanto en línea, Claro, ¿no? para mí. Porque hay algunos que no... Pues, No, para mí está claro. Porque claro, no, pero a ver, tenemos 6 personas y estamos las 6, ¿o no? 1, 2, 3, 4. ahí no tengo idea porque no soy. Ya, don Aníbal, usted está ahí con el video. Don Luis González también está con el video. Don Roberto, ¿puede prender la cámara o no? ¿Preferiría no hacerlo? Espera un poquito, profe. Espera un Ya, poquito. ok. Y ya, listo. Profe, estoy Ya, vengo a ok. buscar a mi hijo, Ya, por ahí eso. estamos, hola. Ya, don Cristian Hola, Manos, doctor. ¿está presente o no? Sí, Ya, presente, listo. ¿Y la única señorita Dacia Reyes está presente? No, no está presente, ya. Bueno, si quieren apagar la cámara, no hay ningún problema. Ah, señorita Dacia, está todo claro. Sí, profe, está presente, ya. Ok, ya estamos todos presentes. Entonces, yo creo que ya es la hora de que empecemos con este curso. Una pregunta a ustedes. ¿Hay más gente en este curso? Pero yo sé que de repente no se matricula. Ah, un curso pequeño. Hay 11 alumnos. Ah, 12 ya, serían con ya. ¿Y 11. van a ser 11 alumnos no, solamente, o hay más gente? No, yo creo que los otros deben estar con el profesor Soto. Ah,
ok. Ah, nosotros, ¿verdad que hay dos niveles? O dos, ¿cómo se llama? El vespertino y el diurno. Claro, entonces este es el vespertino, ¿no es cierto? Claro. Ya, y el diurno ¿a qué hora se imparte? A las 3:30 parece Eh, del jueves, ¿o no? O Ya, miércoles. ya. 10:30. Ah, ok, ya, listo. Entonces, ya, vamos a empezar. A ver. Ya, ¿saben? Vamos a empezar con lo que había en la programación. Ahí. Introducción. Génesis de la reforma. ¿Era necesaria? Ya. A ver. Vamos a empezar revisando el apunte. Ya, ahí está el apunte. A ver. Bueno, la introducción. Vamos a dejarlo en el apunte. A ver. Porque ahí igual están. Ah, y aquí voy a poner el correo entonces. Mi correo. Vamos a poner al tiro el correo para que quede grabado. Entonces, dos correos. Vamos a dejar dos correos, ¿ya? Entonces, sería Ricardo Márquez arroba profe.umc.cl. Ya, listo. Ahí quedó. Ya. Este quedó. Ahí. Ya, listo. Vamos a guardar. Ya. A ver. A ver. ¿Era necesario realmente una reforma procesal penal? Y por otro lado, génesis de la reforma. A ver, admitir, Gonzalo. Si quieren pueden apagar la cámara porque algunos se están saliendo y entran. Así que quiero dejar prendida. Miren, realmente era necesaria una reforma procesal penal. A mí me llamó profundamente la atención el hecho de que se empezara el movimiento reformador en materia procesal penal, comenzara justo con el proceso penal. Uno podría haber pensado que no era necesario que comenzara con el proceso penal, sino que empezara por el principio. Ustedes ya más o menos deben entender que si se hubieran iniciado por el principio, todo esto hubiera sido mucho más sencillo. ¿Por qué razón? ¿Y cuál sería el principio primero? ¿Algunos saben a qué nos referimos con el principio? ¿Cuál habría sido el principio? A ver. ¿Usted se refiere al principio de la reforma o de la No, me existencia? refiero a que hasta el año 2000 existía un paradigma procesal en Chile, que eran los juzgados civiles. Después del año 2000, con el movimiento reformador procesal, otro fue el paradigma. Si ustedes hubieran tenido el poder para comenzar a reformar el sistema chileno, ¿por dónde hubieran empezado? Por los juzgados civiles, de inmediato. Sí, esa era como la clave, comenzar por los juzgados civiles. ¿Y por qué razón hubieran empezado por los juzgados civiles o digamos por el sistema civil, mejor dicho? ¿Por qué razón? Porque está regulado íntegramente por el fuerte que es el Código Civil y el Código de Procedimiento Civil, y porque ahí generalmente está todas las peleas del patrimonio, que todo es patrimonio en el Ya. derecho casi. ¿Alguien tiene otra idea o otra posición, otra postura? ¿No? Miren, si se hubiera tenido el poder y se hubiera tenido todos los recursos económicos necesarios, el ideal habría sido de que se hubiera empezado la reforma desde la base, que es el sistema procesal civil. ¿Por qué? Porque en definitiva es el sistema procesal civil el que llega a ser la regla supletoria de todo el sistema procesal.
hasta el año 2000, el sistema procesal civil era el paradigma de todos los procedimientos existentes en Chile, sin importar la naturaleza del conflicto. Me explico, y tanto desde el punto de vista orgánico como desde el punto de vista funcional. Me explico. Hasta el año 2000, a 1999, más precisamente, en todos los juzgados orgánicamente eran unipersonales. Eran unipersonales, pero aparte de ser unipersonales, estaban conformados por un solo juez, ¿no? Porque igual los juzgados de garantía vamos a ver que son unipersonales, pero están servidos por varios magistrados. Entonces, desde el punto de vista orgánico, en todos los juzgados encontrábamos un juez letrado, encontramos un secretario, encontramos funcionarios de secretaría y fundamentalmente eso. Encontramos desde el punto de vista material un mesón, un privado para el juez, un privado para el secretario y el resto oficinas para funcionarios administrativos, podríamos decir, judiciales. Esto era en los juzgados civiles, en los juzgados del trabajo, en los juzgados de menores y en los juzgados del crimen. Eso desde el punto de vista orgánico. Desde el punto de vista funcional, es decir, desde el punto de vista del procedimiento, encontrábamos que todo se iniciaba por demanda. En materia penal teníamos diferencias porque había un inicio por querella, denuncia y de oficio por parte del juez. Y encontrábamos que, por ejemplo, el recurso base para toda la justicia en general, sin importar la naturaleza, desde la materia, desde los jueces con competencia civil hasta los jueces con competencia penal, era el recurso de apelación. Y después, casaciones. Esa era la estructura básica de los procedimientos en Chile y de los tribunales en Chile hasta el año 1999. Entonces, ¿qué pasó? Como les digo, el ideal hubiera sido que primero se hubiera reformado el Código de Procedimiento Civil, convirtiéndose en el Código Procesal Civil, y que se hubiera también modificado el Código Orgánico, estableciendo una estructura orgánica y sistemática respecto de los juzgados reformados, por ejemplo, y que fuera a informar todo el resto de estructuras del resto de los juzgados. Y por otro lado, que el Código Procesal Civil, o sea, el Código de Procedimiento Civil, que se convirtiera en un Código Procesal Civil, fuera la regla supletoria para el resto de todos los procedimientos que pudieran existir, sin importar la naturaleza del conflicto y el tipo especial de juzgado o tribunal que debiera conocer del asunto. Eso hubiera sido el ideal, porque con ello se habrían homogeneizado las disposiciones comunes a todo el procedimiento, por ejemplo, civil, que homogeneizara el resto de la estructura o el resto de los procedimientos en cuanto a disposiciones comunes, que las informaran. Sí, pero espera un poquito, deje terminar. Y también que se homogeneizaran en cierta medida también los procedimientos, y por último, y aquí está lo más grave, que se homogeneizara el sistema recursal. Ahora sí, dígame. Sí, solo una consulta que hizo el hincapié en un par de ocasiones, que hizo la diferencia entre Código de Procedimiento Civil y Código Procesal Civil. ¿A qué se puede deber esa? ¿Existe alguna diferencia sustancial en esas dos definiciones distintas o es nada más que un tema de uso? Lo que pasa, claro, efectivamente, y eso tiene que ver con la reforma procesal penal posteriormente. Bueno, ustedes saben que hay una reforma procesal civil en trámite en el Congreso actualmente. Me parece que el último proyecto es del año 2012. Muchas veces se analiza con los alumnos en que se revisa el proceso civil, se analiza la reforma, cómo va a cambiar la reforma al proceso civil. El código que está siendo estudiado se denomina, está titulado o intitulado Código Procesal Civil. Ya no va a ser un código de procedimiento civil, porque el código de procedimiento civil, como la palabra lo dice, se refiere más que nada y fundamentalmente a derecho procesal funcional, es decir, a los procedimientos y a la forma de transferir el conflicto al proceso. Sin embargo, un código procesal civil, en este caso, va a regular, digamos,
todas las materias o regula todas las materias procesales en el proceso civil, ¿no? Por eso se denomina Código Procesal Civil, y el Código Procesal Penal se denomina también así porque regula todos los aspectos del proceso penal. ¿Ok? Pero actualmente tenemos nuestro Código de Procedimiento Civil, que también resulta ser un título bastante estrecho para todas las materias que regula, ¿ya? Eso, le respondí la pregunta. Sí, muchas gracias. Ok. ¿Sí? En este principio se podría haber incluido también quizá una reforma al Código Penal, la dictación de un nuevo Código Penal. Justamente, también es interesante esa situación que se tiene que producir en algún momento. Han habido varios intentos de hacer un código penal moderno, pero han fracasado, y bueno, su profesor de Derecho Penal tiene que haberle indicado que actualmente una de las mayores problemas que tiene nuestro sistema penal, no procesal penal, es la antigüedad de nuestro código, la atomización de las normas, la dispersión de las normas penales también, y la estructura de nuestro código penal realmente es una estructura de código siglo XIX, entonces han habido avances en 2 siglos. Bueno, por lo menos en el siglo XX ha habido bastante avance y que no pueden ser recogidos todos en un código antiguo. Entonces es bastante complejo. De hecho, todo esto también ha generado problemas en el mismo Código de Procedimiento Civil a propósito de la implantación de la reforma de tramitación electrónica, en que realmente se torna complejo introducir tramitación electrónica en un código del siglo XIX. Es bastante complicado. Por eso es necesario la reforma del Código de Procedimiento Civil, realmente la derogación, y convertirlo en el Código Procesal Penal. Bueno, como le había dicho, siempre he pensado que el ideal hubiera sido partir con el proceso civil, es decir, con la modificación de nuestro Código de Procedimiento Civil, y creando un Código Procesal Civil y modificando las estructuras de nuestros tribunales civiles y nuestro procedimiento civil, que por lo demás, como les digo, es la base de la judicatura, y por otra parte es la base procedimental de todos los otros procesos. Sin embargo, se optó, por la razón que voy a indicar ahora, y aquí viene la génesis de la reforma procesal penal, se optó por reformar el proceso que generaba más diferencias y que se tornaba realmente en un proceso, incluso uno podría decir, inconstitucional, desde muchas perspectivas. Quizás la perspectiva más importante era la imparcialidad. Entonces, había necesidad de reformar el Código de Procedimiento Penal, había una necesidad, y esa necesidad era imperiosa. Ahora, ¿cuáles fueron las razones de empezar primero con el Código de Procedimiento Penal en cuanto a su derogación, y empezar con un Código Procesal Penal? Bueno, las razones fueron principalmente la firma de tratados internacionales, lo se señala en el apunte, y la reinserción o inserción de Chile plenamente en la comunidad internacional. Realmente los países desarrollados no tenían muchas ganas, o realmente no les daba las suficientes garantías la existencia de este sistema procesal penal tan arcaico. Era imprescindible la modificación del Código de Procedimiento Penal y tener un proceso penal moderno y absolutamente reformado y libre de todos los vicios que tenía el proceso penal antiguo. Hay un apartado ahí en el apunte donde van a ver las razones, o mejor dicho, los defectos del proceso penal antiguo. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta ahora?
Ninguna. Sigamos entonces. Mire, la reforma procesal penal fue una reforma bastante costosa, desde muchas perspectivas. Costosa desde la perspectiva material y costosa desde la perspectiva humana, de los profesionales y operadores del derecho. En cierta medida yo tuve suerte porque soy un espectador privilegiado de la instauración de la reforma procesal penal. ¿Por qué razón? Porque fui privilegiado porque justo en ese momento me tocó participar primero como procurador, después como abogado, en la tramitación de múltiples juicios penales. De hecho, mi trabajo consistía en controlar y también en llevar a cabo juicios penales en el sistema antiguo. Entonces tramité juicios penales desde el año 95, en que empecé a trabajar, hasta el último juicio penal lo voy a haber terminado hace como 3 años, no menos, hace 2 años, 1 año, el último juicio penal. Entonces, hoy día es agosto. Entonces, fui un testigo privilegiado de cómo estaba totalmente fuera de lugar la legislación, totalmente anacrónica, la legislación procesal penal. Era realmente increíble cómo uno tramitando los juicios penales se encontraba con situaciones que realmente eran aberrantes desde el punto de vista procesal. Les digo la situación más aberrante desde el punto de vista procesal, y que, bueno, todos los autores están de acuerdo en esta situación, era esto que el juez del crimen llevaba, o ante él se llevaba a efecto el sumario criminal y el plenario criminal. Me explico, el sumario criminal era el antejuicio, era lo que podemos denominar hoy día la investigación que realiza el Ministerio Público. En este caso la investigación la realizaba el juez del crimen. Esta investigación no tenía plazo, el juez se tomaba todo el tiempo que estimaba conveniente, el juez actuaba por sí ante sí, es decir, por propia iniciativa, sin que las partes tuvieran que decirle nada. Ahí se plantean muchas dificultades, pero la dificultad más importante era el problema de la imparcialidad. Realmente lo que no se lograba era la imparcialidad, lo que había era una total parcialidad, porque ocurría que en el sumario criminal era un antejuicio, era realmente una investigación que realizaba el juez del crimen, como ya les dije, sin ningún plazo, y podía estar 5 años, 3 años, 2 años, 10 años, 15 años. Incluso nos podemos encontrar fácilmente con sumarios criminales que tienen, por ejemplo, a ver, veamos, quizás los que tengan más edad se van a acordar de esto. Por ejemplo, sumarios criminales que tienen cerca de 45 años, que se han abierto, cerrado, reabierto. Por ejemplo, el sumario criminal por el homicidio del niño Rodrigo Anfrus es un sumario que tiene más de 40 años, increíble. El mismo caso Matute Jones tendrá 20 años, quizás más, 25, ya no recuerdo mucho. Entonces nos encontramos realmente con una situación bastante chocante, en el sentido de que la investigación sumaria por parte del juez y que realiza directamente él, es en donde él debe autoconvencerse de que es posible llevar a juicio a una persona y procesarla. Esa era la calidad que tenía. El procesador recién se convertía en parte en el juicio penal a través de una resolución judicial, que era el autoprocesamiento, y posteriormente, si es que las presunciones fundadas de participación en el hecho a la cual arribaba el juez del crimen, con lo cual procesaba a esta persona, si continúan estas presunciones fundadas, una vez cerrado el sumario criminal, él mismo lo acusaba. Es decir,
él mismo presentaba cargos para después, cuando hablo del mismo, el mismo juez también fallaba o condenando o absolviendo al imputado, entonces, al procesado en este caso. Entonces era una situación bastante aberrante en donde todos sabíamos que una persona que había sido procesada, lo más seguro que fuera condenada. De hecho, yo me acuerdo que en una sola ocasión, una persona procesada fue absuelta por sentencia definitiva. Era muy compleja la situación. Bueno, y por otro lado, si es que el juez del crimen no lograba convicción y no procesaba, bueno, era muy difícil también, bueno, realmente no se podía avanzar a la otra etapa, que era la etapa plenaria. Ahora, la etapa plenaria, el plenario criminal, era realmente el juicio, pero el problema que existía con el plenario que estaba acotado con plazos y realmente no se convertía en un juicio, sino era en cierta medida un simulacro de juicio, porque un defensor, un abogado defensor, no, era muy difícil que pudiera desestimar todo lo que había logrado el juez del crimen en años de investigación en un juicio que iba a durar 6 meses, y que por lo demás era escrito, cuya estructura estaba basada en el sistema procesal civil, por lo demás. Entonces, era realmente bastante difícil asumir defensas en materias penales. Bueno, y había una serie de problemas más que ya vamos a ir revisando. Es decir, de hecho, yo les puedo decir que cuando yo he impartido varias veces este curso y hace no sé, unos 7 años, un alumno me hizo la siguiente pregunta. Me dijo, profesor, ¿y qué cosa buena tenía el sistema antiguo? Y realmente el alumno me dejó pensando, meditando, porque nunca me había planteado esa pregunta. Había impartido las clases, pero nunca me había planteado la pregunta. Y realmente después de meditarlo, no sé, unos segundos, le contesté lo primero que me vino a la mente, que fue algo instintivo, y realmente le dije, ¿sabe? Nada. No había nada bueno en el sistema antiguo. Y hasta el día de hoy no encuentro nada bueno del sistema antiguo. Nada bueno. Es increíble, pero no, realmente no encuentro nada bueno. Como sistema procesal, como juicio y como sistema de enjuiciamiento. O sea, porque si la perspectiva tiene que ser la eficacia, quizás en algunos sentidos podría ser más eficaz, pero la eficacia no es un parámetro que uno pueda sopesar en un proceso penal en desmedro de las garantías de todo imputado, de que toda persona, ciudadano, se merece para ser juzgado penalmente. Y aquí tengo que hacer hincapié en que desde el punto de vista procesal, el proceso, si bien es un instrumento, no está alejado de, no está alejado de las formas, o mejor dicho, el instrumento, en este caso, está alejado de la eficacia. ¿En qué sentido? En que la eficacia del sistema procesal penal y de todo sistema procesal no se puede solamente basar en el resultado. Con esto quiero decir que la legitimidad para juzgar a una persona desde cualquier fórmula o forma, desde la materia civil hasta la materia penal, debe ser siempre resguardando las garantías mínimas de procesabilidad, las garantías mínimas de lo que se denomina debido proceso. Es decir, es mejor que el proceso quizás no sea tan eficaz, pero que sí se resguarden las garantías mínimas de debido proceso, sobre todo en materia procesal penal. Y eso es lo que vino a mejorar el sistema procesal penal. Y otras cosas más también desde el punto de vista de la eficacia. También es más eficaz, desde mi perspectiva por lo menos, es más eficaz por regla general el sistema procesal penal reformado. ¿Alguna duda, alguna consulta que quieran hacer? Bueno, profesor, y también de que estos juicios ahora son orales y en el sistema antiguo inquisitivo no, era escrito como lo es una causa civil Justamente. antigua. Y era terrible porque la escrituración genera problemas
Problema de delegación de funciones. Un problema grande. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿No? Ya, yo les voy a pedir de que lean para la próxima clase. No significa que ahora terminen las clases, pero yo quiero que lean para que conversemos con mejor fundamento y ustedes entiendan mejor lo que les voy a seguir planteando. Lean el capítulo 1 referido al sistema procesal penal antiguo. Me parece que esto llega hasta la página... A ver. Que lean todo el sistema procesal penal antiguo, ¿ya? Porque de todas formas nosotros tenemos que compararlo con el sistema procesal moderno. Ahí están los defectos. Claro, hasta de las primeras 10 páginas, ¿ya? Para la próxima clase, ¿ya? Para que conversemos con mayor prestancia de lo que sigue. ¿Ya? Entonces, hablemos de el sistema procesal penal antiguo. Hablemos de eso. A ver, allí como pueden revisar, como pueden ver, rigió a Chile desde 1907 hasta, bueno, hasta por lo menos Santiago, la región metropolitana, hasta el 16 de junio del año 2005. Ahora, eso no significa que actualmente el Código de Procedimiento Penal y el Sistema Procesal Penal Antiguo no estén en vigencia. Fíjense lo que le estoy diciendo. Actualmente existe lo que se denomina ultraactividad de la ley. ¿Alguien sabe lo que es la ultraactividad de la ley? ¿No? ¿Nadie? A ver. Que todavía se están conociendo causas que están regidas por leyes anteriores mientras no se termine de conocer. Justamente. El Código de Procedimiento Penal de 1907 actualmente sigue en vigencia respecto de las causas que se hayan iniciado antes de la vigencia de la reforma procesal penal en Chile. Ahora, la reforma procesal penal en Chile, de manera muy inteligente, fue siendo incorporada a nuestro país de manera escalonada por regiones. Empezó primero en la cuarta y novena región, en el año 2000, que son las regiones menos pobladas, para ver qué defectos existían. Y cuando llegó a Santiago, ya, bueno, cuando llegó a Santiago pasaron 5 años, fueron varios años los que se postergó la entrada a la vigencia de la reforma procesal penal en la región metropolitana y se descubrieron varias anomalías que vamos a ir conversando de ellas, pero una de las principales anomalías era que todo proceso que se llevara adelante debía ser conocido por un tribunal oral en lo penal, lo cual al final no era imposible, porque el sistema procesal penal reformado tiene un sistema de selección de conflictos, y ahí vamos a ver hartos principios que son filtros para no llegar al juicio oral, para no llegar al castigo penal, porque también ustedes han de entender por su estudio de derecho penal que la intromisión que hace el Estado en la vida de las personas desde el punto de vista penal es extrema o última ratio, en el sentido en que si es que una vez que se han pasado a llevar o se han avanzado en todas las barreras de control social, el último eslabón de control social por parte del derecho es el derecho penal. Entonces debe ser utilizado de manera focalizado y de manera, podemos decir, no generalizado, ¿ya? Entonces, al revés de lo que ocurría en el sistema procesal penal antiguo, en donde existía una suerte de, podríamos llamar de, quizás esquizofrenia, en cuanto a que existía un principio de legalidad en que todo se perseguía, pero al final el juez en un momento se
se dividía su mente y perseguía solamente lo importante, dejando aquello que no tuviera interés o aquello en que no se pudiera tener éxito en las llamadas causas de mesón, que ya vamos a explicar lo que son. Bueno, sistema procesal penal antiguo, entonces, desde 1907 en Santiago hasta el 16 de junio del 2005, y con ultraactividad respecto a los delitos cometidos con anterioridad a la vigencia. Y también hay una ultraactividad del Código de Procedimiento Penal en el llamado procedimiento del recurso de amparo, porque el recurso de amparo está regulado en nuestro Código de Procedimiento Penal. Ya. Bueno, a ver qué más podemos decir. Principios, vamos a los principios. Es importante que ustedes puedan comparar tanto los principios que regulan el sistema procesal penal antiguo como los principios que regulan el sistema procesal penal moderno. Vamos al primer principio. Aquí tenemos el principio inquisitivo. A ver. ¿Qué significa principalmente el principio inquisitivo? El principio inquisitivo se puede ver desde dos perspectivas. La primera perspectiva, desde una visión de, podemos decir, es desde una visión de avance del proceso o de iniciativa para el avance del proceso, lo que se denomina impulso procesal. Desde la perspectiva del impulso procesal, es el juez del crimen, en este caso, quien hace avanzar el proceso penal en sus diversas etapas. Sobre todo en el sumario. En el sumario, el juez penal es libre de avanzar, retroceder, de decretar determinadas diligencias, procesar, no procesar, llamar testigos, no llamar testigos, citar primero a la víctima, citar al imputado, etc. Es decir, el juez criminal, desde la perspectiva del principio inquisitivo en cuanto al impulso procesal, era el que tenía el impulso procesal. Ahora, en la segunda etapa, el proceso penal, denominado plenario, ahí ya regía un orden establecido en la ley y el juez ya no era tan libre para ir avanzando las etapas, sino que era la propia ley que señalaba la etapa en que se avanzaba y por lo tanto la etapa en que debía ir procediendo el proceso penal según el tiempo en que se produjeran las situaciones. Principalmente eso. Ese es el principio inquisitivo. ¿Alguna duda respecto al principio inquisitivo? ¿No? No, profesor, eso sería lo que hace ahora el Ministerio Público. Mm, Se lo quitaron al tribunal y lo hace... podría ser, pero no es tan así, porque vamos a ver que el Ministerio Público realiza una actividad que no es jurisdiccional, ¿ya? Ya, mire. Pero también hay una perspectiva del principio inquisitivo que tiene que ver con las funciones, con la división de las funciones en la persecución de los delitos. Y en la persecución de los delitos tenemos la acusación y el juzgamiento. ¿A qué nos referimos con acusación? La acusación es la presentación de cargos o la presentación de podríamos decir, de los hechos de manera formal para que sean juzgados por un tribunal o juez. ¿Ya? Y desde esa perspectiva, el principio inquisitivo no dividía las funciones de persecución de los delitos, sino que la unificaba. ¿En quién? En el juez. Y en el juez del crimen. Y en este sentido, el juez acusaba y fallaba. O sea, acusaba y sentenciaba. Pero aquí viene lo más importante, bueno, esto es ya muy trascendente desde la perspectiva de que quien acusa, cuando hablo de acusación, para que lo tengan más o menos claro, nos estamos refiriendo al ejercicio de la acción penal. Y en este sentido, el ejercicio es lo mismo que se hace con una demanda de la acción y pretensión penal. Lo mismo que se hace con una demanda en un juzgado civil, la hacía el propio juez mediante una acusación. ¿Me explico? ¿Entienden eso? Sí, señor. Es Sí. decir,
En una demanda ustedes saben que están, bueno, principalmente la identificación de las partes y los hechos y las peticiones que es la pretensión procesal propiamente tal. Quiero que lo condenen a 1 millón de pesos, etc. En materia procesal penal, la acusación va a contener los hechos y también va a contener la pena que se solicita, bueno, la calificación jurídica, obviamente, del delito, y la pena que se solicita para el imputado. Esa acusación era redactada por el propio juez que había investigado en el sumario criminal y que posteriormente debía sentenciarlo, debía juzgarlo. Es decir, había una unificación entre las funciones de acusación y de juzgamiento. Ahora bien, y esto es como el kit del asunto, la clave del asunto. Para acusar, para ejercer la función de acusar, primero hay que investigar. ¿Qué significa esto? Significa que el juez criminal, con competencia criminal, el juez del crimen del sistema antiguo, investigaba y la actividad de investigación implica recopilar una serie de antecedentes para después autoconvencerse de introducir a una persona ajena al proceso, introducirla al proceso, procesarla mediante una resolución judicial y posteriormente acusarla. Como se denomina antiguamente, encartarla. Entonces, y posteriormente juzgarla. El problema del principio inquisitivo, desde la perspectiva de la unificación respecto de la persecución, bueno, de la persecución y juzgamiento penal, es que unificaba las funciones de acusación con juzgamiento. ¿Qué problemas ven ustedes al respecto? El típico dicho de juez y parte. Justamente. Incluso hay un dicho un poquito chusco que dice más o menos así. O sea, gracioso, que dice más o menos así. Quien tiene al juez como acusador, para ser absuelto, solamente debe tener a Dios como defensor. ¿Se dan cuenta? Ese era el sistema. Si la misma persona que a uno lo acusa lo va a juzgar, es muy difícil ser absuelto. Ahora ustedes pueden decir, pero a lo mejor hizo bien la investigación y merecía ser condenado. Pero también podemos decir que el juzgamiento es bastante sesgado y es bastante parcial, ¿no es cierto? Porque en definitiva el juez es parte. Una cosa totalmente irracional, una situación o una idea irracional, injusta, ilegítima también. La justicia penal tiene que tener un grado de legitimidad alto para condenar, porque la condena es muy extrema en cuanto a la intervención del Estado en la persona humana. Entonces, imagínense cuando había pena de muerte con este sistema. Entonces, ese es el principio inquisitivo. Ahora, no sé si alguno ha leído algunas cosas por acá de literatura universal, romanticismo francés, por ahí, siglo XIX, principio del siglo XIX. ¿Se acuerdan o no? De Los Miserables. ¿Alguno ha leído Los Miserables o no? ¿No? No, yo no. ¿Nadie? ¿Sí? De Víctor Hugo. Claro, Víctor Hugo. ¿Se acuerda algo de Los Miserables? ¿O la película? Sí. Algo voy de acuerdo. Bueno, Los Miserables es un libro es una novela muy entretenida, bastante larga y entretenida, en donde tenemos una persona que no había tenido educación, que por estas cosas de la vida se metió a robar a la casa de un sacerdote, en donde este sacerdote le da lo mismo que le robaran o no. De hecho, él dejaba las puertas abiertas, dejaba todo abierto para que cualquier persona pasara si tenía hambre, se alimentara lo que tenía, etc. Bueno, resulta que esta persona fue condenada
fue condenada y en algún momento se escapó y en una parte del libro muestran cómo, y estamos hablando del siglo XIX, estamos hablando de principio del siglo XIX, cómo se muestra un juicio con un fiscal, que en Francia, bueno, realmente de Francia viene todo este sistema, con acusador, con un fiscal que representa al Estado, realmente representa al Ejecutivo, al Poder Ejecutivo, y un defensor y un juez. Es decir, la triada en cuanto al juzgamiento. Acusador, defensor, juez. Y ya vemos, de hecho, en ese libro ya vemos este sistema que recién tenemos en Chile a principios del siglo XXI. A principios del siglo XIX ya estaba en Francia. Entonces, bueno, todo lo que estudiamos el sistema antiguo, tuvimos que volver a la universidad para estudiar el sistema nuevo, y seguramente, bueno, quizás vamos a tener que volver a la universidad los que tienen más edad, los abogados que tienen más edad, a estudiar el sistema reformado civil. Yo, de hecho, ya lo estoy estudiando porque no quiero tener que toparme encima con el sistema sin haberlo visto antes, como ocurrió quizás con el sistema procesal penal reformado. Entonces, acá a Chile llegaba mucha gente, muchos estudiosos de otros países a ver cómo se desarrollaba el sistema procesal penal chileno. ¿Por qué razón? Porque para ellos ver cómo funcionaba esto era como ver la prehistoria, o no sé, la prehistoria de ellos mismos. Es como si un paleontólogo viera dinosaurios caminando por la Alameda, estaría fascinado. Estas personas también estaban fascinados de cómo en el siglo XX, bien entrados casi terminando el siglo XX, habían países que tuvieran este sistema tan atrasado, penal. Entonces, esto también fue interesante, y bueno, y sigue siendo interesante. Tengo entendido que aquí en la provincia de Santiago todavía existe un juzgado del crimen, que es el 34 juzgado del crimen, y ahí, no sé, ustedes podrían ir a ver cómo funcionaba antiguamente. Bueno, ¿algún problema con este principio inquisitivo? Fíjense que este principio inquisitivo siempre se ve en contraposición al principio dispositivo. ¿Se acuerdan que en el principio dispositivo son las partes las que tienen el impulso procesal y el juez no tiene ningún impulso procesal, sino que el juez lo único que tiene que hacer es fallar? Ir fallando las peticiones que le presentan las partes. Y muy excepcionalmente, por ejemplo, en el Código de Procedimiento Civil, el juez tiene puede realizar alguna actividad de oficio. ¿Se acuerdan de eso? ¿No? ¿Nada? Sí, señor, sí. ¿Sí? ¿No es cierto? Ya. Los Entonces, juegos de familia, por ejemplo, de oficio, cuando hay claro. peligro en la estabilidad del menor o la salud del Sí, menor o los derechos, justamente, actúa de puede oficio. actuar de oficio. Bueno, el juez civil casi nunca puede actuar de oficio. Ya, avancemos con el otro principio que tenía el sistema procesal penal antiguo, el principio de oficialidad. ¿Qué significa este principio de oficialidad? Significa que es el juez quien, si se percata de un hecho que reviste carácter de delito, o desde el momento que llega una denuncia o llega una querella, debe investigar desde el principio hasta el fin. ¿Qué significa esto? Significa que si el juez determina que el hecho se produjo y puede acreditarlo, y también determina un grado de participación que también puede acreditarlo al grado de presunciones fundadas, y después al grado de convicción del juzgador, conforme al 456 bis del Código de Procedimiento Penal Antiguo, tiene que condenar, está obligado a condenar por el principio de oficialidad y legalidad también. Y en este caso, la voluntad de las partes no juega ningún rol trascendente. ¿Qué les parece? A ver. No juega ningún rol trascendente. Perdón, pero en ese sentido, por lo tanto, sumando el principio inquisitivo más significa que el juez tiene que tener absoluta o muy alta nivel de certeza de que el individuo estuvo involucrado.
Ya, ok, pero ¿qué les parece esto eh, de que no hay ninguna injerencia de las partes en todo esto? Ah, ¿le pongo un ejemplo? ¿Les pongo un ejemplo? Mire, ¿qué pasaría, por ejemplo, o sea, qué pasa en este sistema si es que, por ejemplo, voy manejando mi auto y choco a una persona por atrás porque, no sé, fui a mover la radio, estaba cambiando de dial, o no sé, me puse a contestar un WhatsApp, o lo que sea, y choco a una persona por atrás, y la persona que es chocada por atrás recibe la lesión más leve que se puede recibir, que es un esguince cervical. ¿Ah? A más de alguno le ha pasado. Resulta que el esguince cervical es una lesión de mediana gravedad desde el punto de vista médico-legal, y eso da lugar a un cuasi-delito de lesiones. Es punible. El delito realmente de la estructura es culposa, el delito culposo de lesiones menos graves. ¿Ah? Entonces, yo por mucho, bueno, se presenta la denuncia y yo converso con la persona a lo mejor tuvo 2 días de licencia, bueno, le pago los 2 días de licencia, toma, bueno, realmente no estuvo 2 días sin trabajar, le pagaron la licencia, pero él gana, por ejemplo, comisión y dejó de ganar cierto dinero, bueno, yo te indemnizo, no hay ningún problema. Y desde el punto de vista del vehículo, mira, sabes, realmente ya te indemnizo también para que no lo pase por el seguro, lo que sea, etcétera. Después de todo esto, que hemos llegado a un acuerdo, incluso que puede ser documentado con una transacción, el juez del crimen estaría obligado a procesarme, a acusarme y a condenarme. ¿Qué les parece eso? A mí me parece mal porque en el fondo el bien jurídico protegido ya de alguna manera se restablece por lo que usted planteó. Entonces la intervención del juez se hace innecesaria de alguna manera. Bueno, pero el problema de la oficialidad, el principio de oficialidad vinculado a la legalidad, implica que el juez no tiene otra alternativa más que condenarme. A pesar que no hay nadie que me vaya a perseguir más que él mismo. La ley es la que me persigue. ¿Se dan cuenta? Entonces no Pero, había profesor, posibilidad de otra conducta por parte del juez. perdón, pero en tal sentido, o sea, sería perfectamente transible, puede ser un delito, a lo mejor un delito, un delito de lesiones puede ser no tan importante, pero también eso podría llevar, creo yo, desde el punto de vista práctico, a que, por ejemplo, si estamos en el caso de Larraín, de Martín Larraín, que ¿Ya? se trance la vida de una persona y que el juez justamente no pueda continuar. Entonces ahí entraría justamente qué es lo que es más importante, es el bien común, porque al final de cuentas lo que busca en la materia penal es el bien común. Es el bien común como concepto, por lo tanto, si es transable o negociable, justamente se pierde el sentido que tiene el Estado de cuidar ese bien común o ese bien Ya. jurídico. Sí, está bien, pero ese caso del hijo del senador Larraín no lo vamos a revisar aún, porque ese caso da para varias partes de la materia, entre ellos la condena, esa posibilidad de que no pueda haber una doble absolución, y después condena, un principio. Pero realmente el caso presentado es un caso de lesiones leves, o sea, menos graves, perdón. No es de un homicidio culposo ni de un manejo en estado de ebriedad causando la muerte. Era algo más sencillo. Y a eso me estaba refiriendo, porque hay bienes jurídicos que no son de tan alta protección o de tan alta intensidad de protección por parte del Estado. En este caso, muchas veces se satisface todos los principios del proceso penal a través de esta negociación. Uno de los principios más importantes del derecho penal es el principio de resocialización. ¿Qué significa esto? Que es más importante que el imputado o el condenado o el futuro condenado
vuelva a la estructura social que una condena, que una retribución, que una sanción. ¿Por qué razón? Porque lo que le interesa al Estado es que la persona no siga cometiendo más daño a las personas y a la sociedad. Eso es más loable que una condena. Entonces, en este sentido, el caso está dado para, digamos, delitos de no tan alta intensidad dañosa. Pero sin embargo, el principio de oficialidad hacía que el juez tuviera que perseguirlos desde el inicio hasta el fin y obtener una condena. Ahora, ¿qué pasaba en la práctica? En la práctica, cuando existían estos delitos culposos con resultados tan magros, tan pequeños, lo que se hacía era, se acompañaba una transacción y el juez miraba para otro lado y sobreseía la causa. Es decir, le ponía fin mediante una sentencia interlocutoria, de segundo grado, puede ser, o de primer grado. Pues podría ser de primer grado si consideramos que esto es un incidente en el proceso penal. Entonces eso hacían. Es lo mismo en las mismas válvulas que tenía, por ejemplo, el problema de los matrimonios mal avenidos o terminados, matrimonios que eran de papel solamente, antes que existiera la ley de divorcio. Recuerden que la ley de divorcio es del año 2003, entonces 2003 o 2004, imagínense. En la mayoría del tiempo no hemos tenido divorcio y en esos casos, bueno, también el juez civil miraba para un lado y otorgaba la nulidad matrimonial. Eran los mismos casos, que la misma salida que le daba el juez criminal a estos casos. Aparte, muchas veces la víctima lo que necesitaba era una indemnización que no iba a obtener si es que el proceso seguía adelante, porque también la acción civil era una acción bastante dificultosa de ejercer en el sistema penal antiguo. Disculpe, profesor, usted que alcanzó a tramitar en el sistema antiguo, ¿usted conoció el 25 juzgado del crimen Los conocí de todos. Salitre, Pudahuel? Conocí el 24, el 25 y el 26 en Pudahuel. En Pedromón, tuve- el octavo, el noveno, el 15, el 14, el 16. En Avenida España, bueno, del sexto, séptimo, 10, 11, después están más allá del 18, 19, todos los conocí todos. El 29, el 30, el 27, el 28 y el 30 en la Florida, todos. Tramité en todos los juzgados del crimen de Santiago. Lo que pasa es que yo le preguntaba porque yo tuve el placer de conocer eso en una causa que tuve cuando tenía 23 años, que choqué y fui al juzgado de policía local de San Pablo. Me dijeron, no, señores, usted tiene que ir al 25 del crimen. Y ahí tuve el placer de conocer la celdita allá adentro. Ah, sí. Tuve que pagar una fianza y tuve un juicio que duró con apelación 9 años. Sí, sí, eso podían durar. Y estamos hablando de, digamos, de procesos no tan complejos, pero la cantidad de trabajo que tenían los jueces del crimen era tan alta que en definitiva era inmanejable esa cantidad de trabajo y por eso duraban tanto los juicios. De hecho, tengo tanta anécdota en la justicia criminal que da para contarlas en otra oportunidad o a medida que vamos avanzando. Yo recuerdo que se estaban los misteriosos extravíos de expediente, el poder inmenso del actuario, la Justamente, atención funesta de los mesones. sí, justamente. Terrible, terrible. Y uno de los problemas más grandes es que no había defensa de los imputados, o sea, no había una defensa estatal gratuita de los imputados. Entonces, bueno, todo lo que puede pasar cuando el imputado no se defiende. Actualmente la defensa es un derecho irrenunciable. Y estamos hablando de defensa de verdad, es decir, defensa servida por abogados, especialistas, no por postulante a la profesión de abogado. Bueno, sigamos avanzando. Consecuencias de estos dos principios, o sea, el principio legal, del principio inquisitivo con el principio de oficialidad.
Bueno, lo que yo había dicho, el juez es quien hace avanzar el proceso penal, desde el inicio y hasta el fin. El juez también es el que decide si abre sumario criminal o no lo abre, o no abre investigación. Y también está habilitado para rendir y recolectar la prueba. Miren, ¿qué les parece? ¿Ah? Bueno, y también imputa, condena o absuelve. Y acusa también. O sea, un poder omnímodo del juez del crimen, y lo que hacía que se comprometiera gravemente la imparcialidad del juzgador. De hecho, no había imparcialidad, sino que había total y absoluta parcialidad en la justicia criminal antigua. ¿Mm? Ya. A ver, nos quedan 1, 2, 3, 4. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a terminar, o quieren que paremos 5 minutos. Como diga usted. ¿Saben? Paremos 5 minutos y vamos a seguir con el resto de los principios, y ahí vamos a dar por terminada esta clase. ¿Les parece? Muy bien. Ya, 5 minutos entonces. En 5 minutos volvemos, 5 minutos por cronómetro, ¿ya? Bueno, entonces vamos a seguir examinando estos principios que tenía el sistema procesal penal antiguo, que son, como ya les dije, bastante contraproducentes para lograr un juzgamiento que tenga estándares de debido proceso y estándares también de imparcialidad adecuados. El principio del secreto. Bueno, el principio del secreto que tenía el sistema procesal penal antiguo se reducía al denominado sumario criminal, es decir, a la primera parte del proceso penal, que en definitiva se convertía en la parte más importante por lo ya relatado, en cuanto el juez no tenía plazo, tenía a su disposición a las policías, y también el juez tomaba las determinaciones que estimaba pertinentes, recolectando también toda la información que él estimaba pertinente. El problema es que toda esta información no siempre pasaba por él, sino que pasaba por funcionarios subalternos. Ahora, este secreto respecto al sumario era la regla general, y podía las partes o el imputado pedir acceso a la investigación, pero realmente era bastante difícil que se accediera a ella, sobre todo si es que no habían declarado los testigos de cualquiera de las partes que estaban solicitando la vista del sumario o el conocimiento del sumario que se decía en ese tiempo. Bueno, el principio de secreto hace de que se dieran las situaciones tan graves como que una persona que estuviera siendo procesada, con las consecuencias del procesamiento, que una de las consecuencias más grandes del procesamiento es la posibilidad que tiene el juez de dictar prisión preventiva, pudiera estar preso, es decir, con prisión preventiva, y no saber los antecedentes que el juez tuvo a la vista para tenerlo privado de libertad. Eso era bastante aberrante. El imputado, que no era procesado y por lo tanto no era parte en el proceso penal, recién con la reforma al artículo 67, número 5 del Código de Procedimiento Penal, el año 89, tuvo acceso a la investigación. O sea, con esto, como ya les dije, se rompía el principio básico del artículo 9 del Código Orgánico de Tribunal en cuanto a las actuaciones de los tribunales son públicas. ¿Alguna duda, algún comentario respecto de esto? ¿Nada? No, profesor, por mi parte al menos. Ya. Miren, el proceso penal en su segunda etapa, que era el plenario, se volvía público, pero público de manera limitada, o había publicidad solamente para los que fueran parte en el proceso, lo cual es evidente porque no puede haber una publicidad tan amplia respecto a los procesos penales o de las investigaciones penales. Es el principio del secreto. Bueno, recuerden, el secreto solamente regía en el sumario criminal, que era la primera parte del proceso penal. Principio de mediación e inmediación. Aquí había un problema bastante grande porque lo que existía en el sistema procesal penal antiguo era una total
mediación. ¿Qué significa esto? Significa que uno podía pasar por el sistema penal y nunca conocer al juez. La vinculación que tenían las partes con el juez era casi nula. Se vinculaban igual que en el sistema procesal civil a través de documentos, a través de escritos redactados por abogados, escritos con determinadas contenido técnico. Era complejo, realmente uno, cuando se tramitó, cuando yo tramitaba el proceso penal, cuando uno hacía una petición muy importante, uno pedía una audiencia con el juez. Ahora, uno le anunciaba lo que iba a hacer, y el juez, o si veía una situación irregular, o una situación que el juez debiera enterarse, la respuesta del juez siempre era la misma: preséntemelo por escrito. De hecho, ustedes ya han visto el proceso civil. En el proceso civil también hay una suerte de mediación, es decir, no hay una relación directa entre el juez y las partes, el juez y el proceso, el juez y la prueba. De hecho, ustedes han visto que recién el juez, cuando tiene que analizar todo el proceso en el momento del fallo, cuando empieza a revisar actualmente un expediente digital. Ante la reforma de tramitación electrónica se revisaba un expediente físico. En el sistema procesal penal el expediente es físico y el juez se da cuenta de la declaración o recién conoce la declaración de las partes cuando lee el expediente. Muchas veces no interroga a los testigos, sino que es un funcionario delegado quien interroga a los testigos. Muchas veces tampoco interroga a la víctima, ni interroga al imputado. Entonces, es bastante, se produce una situación de bastante desmedro en cuanto a al debido proceso, por que existe este principio de mediación. ¿Ya? ¿Alguna duda con este principio de mediación? ¿Mediación? ¿No? Ahora, la reforma procesal penal y las reformas procesales han ido en otro sentido. Ahí el principio de inmediación juega un rol importante. Ustedes saben, las audiencias se realizan ante los jueces, lo cual era impensable en el sistema antiguo. No solamente la audiencia, la comunicación es, bueno, principalmente en base a audiencias, directamente a través del juez. La prueba también se realiza en base a audiencias y la prueba es conocida directamente y valorada directamente por el juez, en todos los juzgados reformados. Número 5, el principio de escrituración. Es imposible que exista mediación, el principio de mediación, el principio de secreto y en cierta medida el principio de mediación que ya señalé, sin que exista escrituración. Realmente la escrituración era el principio que regía en el proceso penal antiguo, con todas las consecuencias que implica ello. Dentro de ello, la consecuencia más grave es la posibilidad de alterar o destruir el proceso con la sola eliminación de una foja u hoja del expediente. O sea, es dramática esa situación. Y por último, lo que ya le había adelantado, que en el sumario criminal se daba el orden consecutivo discrecional, es decir, que el juez era el que determinaba cómo iba avanzando el sumario criminal, si se retrocedía, si se avanzaba, si se tomaba declaración primero la víctima, o se tomaba al final, o se le volvía a citar a la víctima, o se volvía a citar al imputado, si se le sometía a procesos, si se sobreseía, si se acusaba, si se cerraba el sumario, si se reabría el sumario, etc. Ese se denomina orden consecutivo discrecional, es decir, en este caso, el orden en la tramitación del sumario estaba entregada a la voluntad del juez, a diferencia de lo que ocurría en el plenario criminal, en que la tramitación y el avance y la etapa del plenario criminal estaban establecidas en la ley. Es lo que ocurre, por ejemplo, en materia del juicio civil actualmente, que existe obviamente un orden consecutivo legal en donde la ley es la que establece los pasos y los trámites por los cuales se sigue adelante o se lleva un proceso civil. Es decir, es impensable que exista, por ejemplo, una contestación o que se pueda presentar, claro, la contestación antes que las excepciones dilatorias, o que se rinda la prueba ante la etapa de discusión, etc. Eso está en la ley.
Eso es lo que le puedo decir respecto a los principios que inspiraban al sistema penal antiguo. ¿Alguna duda, alguna consulta con estos principios? No, profesor, por mi parte no. Igualmente. Entonces hemos avanzado 4 páginas del apunte. Yo les pediría que la próxima clase, que va a ser el próximo viernes, por favor avancemos, ustedes lean las próximas 6 páginas que quedan, ¿ya? Entonces traigan las leídas las próximas 6 páginas para ir avanzando en el proceso penal antiguo. Ahora, lo último respecto a la escrituración, por ejemplo, en la justicia civil, frente a procedimientos que son orales, como el procedimiento sumario, como debe quedar un registro escrito, el registro escrito se logra a través del denominado principio de protocolización, que no es más que transcribir una actuación oral a un acta, para evitar que la oralidad sea destruida con el principio de protocolización. En la reforma procesal penal y todos los sistemas reformados, laboral y familia, estimaron que la forma de resguardar y de almacenar las actuaciones orales podía ser a través de un medio que al final quedó como audio digital. Entendido que las audiencias son presenciales, pero ahora que las audiencias no son presenciales, sino que son por video, yo creo que el audio digital no es suficiente. Quizás podría ser también el resguardo con video, como es actualmente en varios, bueno, todas las audiencias se graban actualmente. Incluso hasta en materia civil, las audiencias de los procedimientos orales, como sumarios, se graban y quedan resguardadas. Eso es lo que les puedo decir respecto a los principios. ¿Alguna duda, alguna consulta, algo que acotar? No, profesor, por mi parte ¿No? al menos. Ya, estamos recién avanzando, estamos dando los primeros pasos respecto a este curso. Este curso yo lo encuentro bastante entretenido. Perdón, ¿Sí? solo una consulta. Dígame. En términos de tasación de la prueba, ¿de qué manera se hacía en el sistema antiguo? Ok. El sistema de valoración de la prueba. ¿Sí? Para eso tendríamos que echar mano a una lámina que vamos a ver acá, que vamos a revisar acá. A ver, déjenme ver. Déjenme ver. A ver. Esto sería... A ver. No. Acá está. Mira. Vamos a revisarla. Ya. Ahí está. ¿Pueden ver? Ahí tenemos sistemas de valoración de la prueba. Y justo falta... Ah, no, ahí está. Ya. En materia procesal penal, la valoración de la prueba que se hacía estaba dado por el artículo 456 bis del Código de Procedimiento Penal. Y eso implicaba que la valoración de la prueba era más bien en conciencia. ¿Qué significa en conciencia? Eso hablaba de la... No me acuerdo cómo se llamaba precisamente, hace tiempo que no veo este tema, pero era una valoración... Ya, bueno. En conciencia implicaba de que el juez, al valorar la prueba, tenía que determinar y tenía que tener presente el mal que podía hacer al condenar a un inocente.
y el bien que debía propender al condenar a un culpable. Y todo esto debía ser a través del convencimiento íntimo que lograba a través de la valoración de los medios de prueba que estableciera la ley. Cuando hablo de valoración íntima, en conciencia, estoy indicando de que no era una valoración externa. ¿Les pongo un ejemplo? Por favor. Miren, la convicción que tenía que tener el juez criminal para condenar es de estar convencido como ser humano, como persona. ¿Sí? Avancemos. Les voy a poner el siguiente ejemplo. Entre prueba legal o tasada, valoración de prueba legal o tasada, y valoración de prueba en conciencia. El ejemplo va a ser las nulidades matrimoniales. ¿Alguien sabe lo que son las nulidades matrimoniales? Ya a esta altura ya han pasado 15 años de que no hay nulidades matrimoniales. ¿Se acuerdan? Yo me anulé, por lo menos. El primer matrimonio me lo anulé. Yo también me anulé. Ya, para los más Así que jóvenes, te cuento. ya, para los más entonces somos solteros, como estamos anulados, somos solteros. Porque Efectivamente. se anuló el acto jurídico, el contrato matrimonial. Por eso somos solteros, quedamos en estado casi... Tenemos un certificado de matrimonio con observaciones nomás. No. Es lo único que alguna vez saqué. Sí, pero fíjese que actualmente los que estamos anulados nunca estuvimos casados, por lo tanto el registro civil ya no genera certificados de matrimonio respecto a nosotros. Eso me enteré hace un tiempo. Pero había un certificado. Puede ser, pero yo saqué un certificado. Claro, Yo no hay para nosotros. Había como un especial. Lo tratamos de generar y si no eso. existe. Ya, miren. Como no había divorcio, antes la forma que existía para terminar con el matrimonio de forma convencional, es decir, con el acuerdo de los cónyuges, era hacer un juicio simulado en el cual un cónyuge demandaba al otro diciendo que el oficial del registro civil que lo había casado no era competente respecto de la circunscripción donde lo habían casado porque ninguno de los dos cónyuges vivía ahí, o los futuros cónyuges vivían ahí. Y eso se probaba con testigos. ¿Cuántos testigos? 4. ¿Por qué 4 testigos? Porque recuerden que uno para casarse necesita 2 testigos que testiguen el domicilio en ese tiempo. Entonces, la regla del 384 del Código de Procedimiento Civil nos dice que si hay testigos por una parte y testigos por otra parte, esa es la regla tercera, pero ha de preferirse los testigos, aunque siendo menor cantidad, se conozcan más del asunto. Entonces, a igualdad de calidad, ha de preferirse los que son más. Entonces, ¿qué se hacía? Se rendían 4 testigos en la nulidad de matrimonio y esos 4 que declaraban perfectamente, tenían declaraciones sospechosamente muy cuadraditas, muy perfectas, destruían la declaración de esos 2 testigos de la manifestación matrimonial. Y con eso, la persona quedaba anulada. El juez dictaba una sentencia en donde anulaba el contrato matrimonial. ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí entienden? Ya, listo. Vamos a valorar esa prueba con la prueba legal o tasada. Prueba legal o tasada, la ley nos dice que si los testigos son de igual calidad, ha de preferirse los que son más. Por lo tanto, el juez tiene que preferir los 4 testigos y dar lugar a la nulidad matrimonial. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, pues. Sí, eso dice la ley. Pero si se valorara conforme al 456 bis del Código de Procedimiento Penal, el juez tendría que estar convencido íntimamente. Es decir, el juez tendría que pensar y decir, a ver, ¿cómo es posible que esos 2 testigos se hayan equivocado tanto hace 10 años en que se casaron estas personas, 20 años, 15 años, 3 años que se casaron estas personas, si uno, para celebrar el contrato más importante que celebra en su vida, lo hace de una manera obviamente diligente? ¿Y cómo van a decir 4 testigos posteriores a los hechos, muy posteriores, que quizás ni siquiera conocían a estas personas, de que vivían en lugares diferentes? ¿Cómo van a decir eso, que después de haber hecho esa manifestación, estos 4 testigos dicen la verdad? ¿Saben? Yo les creo, si tuviera que valorar íntimamente la prueba en conciencia,
Yo digo, ¿saben? No les creo a los 4 testigos de ahora, les creo a los 4 testigos de antes. Y estoy valorando la prueba en conciencia, conforme al 456 bis. ¿Ven la diferencia entre los sistemas de valoración? Sí, muchas gracias. Claro. Y en materia procesal penal, el juez debe decir, no estoy convencido como ser humano que las cosas hayan ocurrido así como persona, no estoy convencido, a pesar que todos los antecedentes probatorios me digan apunten a cierta dirección, realmente no estoy convencido, y si no estoy convencido tengo que absolver. Ese era el sistema de valoración antiguo, del sistema procesal penal antiguo, en conciencia, 456 bis, íntima convicción. No solamente tienen que convencerme como juez, tienen que convencerme como persona. ¿Sí? Ya. Eso Sí, es. muchas gracias. Eso es. Ya. Entonces, vamos a dejar de compartir. Y nos vamos a despedir. Ya que nos hemos conocido hoy día, nos vamos a despedir para el próximo viernes a las 7 de la tarde, volver a seguir avanzando en el proceso penal antiguo y después empezar a avanzar en el proceso penal moderno y traten de leer el apunte, porque siempre tengan en mente el sistema penal antiguo a medida que vamos a ir avanzando en el sistema penal reformado. Y lo otro, le voy a mandar el primer material. El primer material va a ser el mensaje al proyecto de código de procedimiento penal, el mensaje al código antiguo. Como el Ejecutivo dijo que realmente este proyecto había que instaurarlo y todos los defectos que yo le he planteado respecto o algunos defectos que yo le he planteado respecto de la aplicación del Código de Procedimiento Penal, realmente siempre los tuvo en mente el legislador del siglo XIX, pero lo soslayó y vamos a ver por qué lo soslayó. Y también vamos a ver que el legislador del siglo XIX ya pensaba que debía existir una separación entre acusador, entre la persona que acusara y la persona que juzgara. Y también nos vamos a dar cuenta que el legislador del siglo XIX también tenía presente el sistema de los jurados en Chile. Porque algo que yo no le he dicho todavía, que el sistema continental digamos, respecto al sistema procesal penal está basado en un código revolucionario del francés, en donde se separa la función de acusador con la función de juzgador. La función de acusador se entrega a la policía, al Poder Ejecutivo, y obviamente el juzgador al Poder Judicial. Pero existe otro sistema en paralelo, que es el sistema anglosajón, sistema norteamericano, estadounidense, sistema inglés, en donde la separación se produce, pero no la separación de funciones entre entes públicos, principalmente, sino que el acusador en el sistema anglosajón es el pueblo y el juzgador es el Estado. Pero igual hay separación de funciones en el sistema de jurado. Bueno, realmente el acusador es el pueblo y el juzgador realmente, el juzgador en el sentido de quien absuelve o condena, también es el pueblo en el sistema de jurado, pero quien impone la pena es un representante del Estado, que es el juez. ¿Ven? Por las dos vías, el sistema continental, el sistema anglosajón, tenemos separación de funciones. Y la única unificación de funciones que se produjo es, digamos, proveniente de la baja edad media, especialmente proveniente del sistema inquisitorial, en que para perseguir la herejía se instauró estos tribunales santo oficio y que influenciaron a toda la legislación de la Edad Media en Europa, salvo a la inglesa, a la anglosajona, en que el pueblo era quien acusaba y quien juzgaba. Eso les puedo decir. ¿Ya? Ahora, si quieren seguir avanzando en el apunte, pueden seguir avanzando porque es bastante interesante y también pueden profundizar. También hay bibliografía que se propone ahí y que también está propuesta en el CGU. ¿Ah? Así que si no hay más dudas, nos vemos el próximo viernes. ¿Les parece?
Listo, ok, profesor. Ya pues, que estén muy bien. Muchas gracias. Ahí Listo, descansen. muchas gracias. Igualmente. Ya, Buenas noches. vamos a descansar. Buenas noches. Vamos a... Ya. Vamos. Buenas noches. Buenas noches.